FOESMED, profesionales y tecnología líder en Latinoamérica para el cuidado de tu salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición sábado de Mundo Salud. Hoy vamos a estar hablando de diabetes. Recordá que todo este contenido lo vas a poder volver a ver en el9.com y en las redes sociales de Mundo Salud. Facebook, Twitter e Instagram. Nos encontrás como Mundo Salud OK en Facebook, en Twitter como Mundo Salud OK y en Instagram como Mundo Salud Oficial. El pasado jueves 14 de noviembre fue el Día Internacional de la Diabetes. Un día para reflexionar sobre esta enfermedad que afecta a 4 millones de argentinos. ¿Sí? Casi el 10% de la población padece de diabetes y además 1 de cada 2 personas que tiene diabetes no lo sabe porque no está diagnosticada. Para hablar de diabetes tenemos como siempre nuestros profesionales invitados. Está con nosotros el doctor Miguel Gil, médico diabetólogo. Buenas tardes, bienvenido Miguel, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Está con nosotros Daniela Ortega, licenciada en nutrición. Dani, bienvenida. Hola. Y la doctora Liliana Usac, médica dermatóloga, también bienvenida, Lili. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes como siempre por venir. Y vamos a comenzar, Miguel, con algo muy importante que me parece que tenemos que tomar conciencia y entender. ¿Qué es la diabetes? Bien, la diabetes es una enfermedad que hace que los valores de glucemia aumenten y produce trastornos a nivel vascular, ¿sí? Tanto macrovasculares como microvasculares, ¿sí? ¿Por qué se produce? Hay una deficiencia en la producción de insulina, que es la que controla, digamos, la glucemia, ¿sí? Tenemos varios tipos de diabetes, ¿sí? Empezando por la diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, donde los anticuerpos hacen que no funcione el páncreas, ¿sí? O sea, no funciona la insulina. Entonces el paciente está con una deficiencia de insulina. El diabético tipo 2 es el paciente que tiene resistencia a la insulina, a ese que generalmente ocurre a edades adultas. Y tenemos la diabetes gestacional, que por las mismas hormonas que están en el embarazo producen diabetes. Hacen también que haya una resistencia a la insulina. Bien, esa desaparece después que la mujer es mamá, esa diabetes se iría, digamos. En algunas pacientes sí y en algunos no. Bien. Sí. Dani, nutricionalmente, ¿cómo es la vida de una persona con diabetes? El cotidiano, la vida diaria. Bien, el paciente con diabetes, la gran pregunta es ¿qué es lo que puedo comer o qué no puedo comer? En realidad la alimentación en la diabetes es la alimentación ideal, porque es una alimentación donde tenemos que aumentar el consumo de alimentos con fibra, que son frutas, verduras, cereales integrales. Tenemos que controlar un poco más el tema de los almidones y lo que habría que evitar o disminuir es los azúcares simples y las grasas. Entonces es la alimentación ideal que toda persona debería tener. El tema es de que la persona que padece la enfermedad tiene una gran duda de qué es lo que puede comer y miedo a comer ese tipo de alimentos. Bien. Lili, en el caso de la piel, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros síntomas de una persona con...? Ya nos vamos a ir adentrando en otros temas más específicos como el pie diabético y lo demás, pero inicialmente, una persona, ¿cómo se puede dar cuenta que hay algo, ¿sí?, con su insulina que no está bien y se experimenta o se expresa a través de la piel? Múltiples son las enfermedades que pueden cursar o ser antecesoras y darnos, digamos, una motivación de pensar en una diabetes. Pero lo más importante son procesos infecciosos, por ejemplo, que no son habituales. Cuando yo tengo un hongo entre los dedos de los pies, hago tratamiento y no funcionan. Cuando a lo mejor hago infecciones por estreptococo, que se llama erisipela, y no funciona un buen tratamiento. ¿Eso del estreptococo qué sería? ¿La infección cotidianamente, digamos? Es un bicho común que lo tenemos como un elemento común de la vida diaria, que cuando el paciente tiene una diabetes sus defensas son más bajas. Por lo tanto, el proceso infeccioso es mucho más importante.
A lo mejor damos un antibiótico y no funciona como nosotros esperamos. Podemos tener una candidiasis oral, que es como si fuera una infección generada por hongos en la zona de la boca, que no anda tan bien, que no funciona bien con el tratamiento. Algo tan sencillo como una piel seca, por ejemplo. Piel extremadamente seca. Puede ser un indicador. Puede ser un indicador. A veces ese indicador se asocia con otras patologías, como son los procesos tiroideos, que son bastante comunes de ver, tanto una diabetes como un proceso tiroideo. Pero la piel en realidad es el iceberg de muchísimas otras patologías, pero muy importante la diabetes. Por ejemplo, en las mujeres vienen con un intertrigo, que es una infección generada por hongos debajo del busto. Y uno dice, ¿por qué la paciente no se cura? ¿Por qué la paciente continúa con tratamiento, lo hace bien, ya lo dimos por vía oral y no anda la paciente? Entonces uno pide muchas veces un análisis y en ese análisis salta que el paciente es diabético y bueno, ahí es donde nosotros lo mandamos al especialista para que corrobore la diabetes, le diga cómo está, cómo corregirla, cómo tratarla. Bien, eso te iba a preguntar, Miguel, porque es muy importante, por ahí hay gente que le sale un poquito alto el azúcar y se autodiagnostica una diabetes. ¿Cuáles son los indicadores, sí, más allá de los análisis, hay otros estudios complementarios que determinan diabetes en una persona tipo 1 o tipo 2, independientemente de la gestacional, no, que eso es aparte? Bien, primero la sintomatología, ¿sí? Paciente que debuta con, o sea, usted con una diabetes, tiene sed, ¿sí? Se llama polidipsia, poliuria, o sea, orina abundante cantidad de orina, ¿sí? O sea que además de tomar mucha agua por sed, mucha orina. ¿Y sí. esa orina es color, digamos, transparente o tiene coloración amarillenta? Generalmente transparente, ¿sí? Con espumas. Tiene nicturia, que significa que se levanta varias veces en la noche a orinar, ¿sí? Y abundante cantidad. Y polidipsia, bastante aerofagia, ¿sí? Meteorismo importante, ¿sí? Eso en el estómago, en digamos. el estómago, toda la parte digestiva. Eso sería la sintomatología. Bien. Son digamos, la sintomatología que lo lleva. ¿Qué análisis tenemos? Generalmente el análisis de glucemia. Cuando dudamos si hay una glucemia, se pide una glucemia postprandial, que es que se le hace una extracción de sangre, se le administra glucosa, y a los 120 minutos, 60 minutos, se vuelve a tomar la glucemia a ver hasta cuánto ha aumentado, ¿sí? Bien, ese famoso estudio que te dan la glucosa. Exacto. Y te van sacando sangre cada tanto. Para Para ver la curva sería eso. Exactamente. Y tenemos un análisis también que se llama hemoglobina glicosilada, que nos dice cómo estuvo la glucemia promedio en los últimos 3 meses, que es un indicador bastante. Por supuesto, después se piden otro tipo de análisis para ver cómo está en su conjunto el organismo. Bien, bueno, supongamos que una vez que la persona ya tiene una diabetes por ahí más avanzada, estamos viendo en pantalla el famoso pie diabético y por qué afecta a los pies. Lili, brevemente más o menos vamos viendo, tenemos, bueno, úlceras, callosidades, deformidad en los pies. Nosotros sabemos que la glucosa muy alta va a lastimar tanto la parte nerviosa como vascular. Arterial chica, como dijo el doctor, o arterial o las arterias grandes. En el caso del pie, lo hace sobre el nervio y sobre lo que es la arteria. Eso va a favorecer la aparición de úlceras. Úlceras que generalmente son muy difíciles de curar, y más aún si el azúcar no baja. Bien, y que no le prestamos atención. Y que no le prestamos atención. El paciente viene con 2 o 3 úlceras cercanas al tobillo, por ejemplo, o del tobillo hacia arriba, y no mejora su glucemia. Es muy difícil el paciente diabético desde el punto de vista de su personalidad incluso. Así que es uno de los elementos que uno ve, eso. Después podemos tener entre los dedos de los pies una fisura, a través de esa fisura ingresan microorganismos y hacen infecciones de esto que llamábamos erisipela. Los callos, que son las fricciones. Los pies son muy delicados en el paciente, por eso es tan importante el uso de calzado especial, que no roce, que no apriete, que no saque ampolla. Bien. El paciente siempre debe usar medias, el paciente debe descansar los pies, debe llegar de trabajar o de la actividad diaria, sacarse, ponerse unas ojotas, ventilar el pie, porque el pie es una zona de punto muy importante de patologías en especial. Hay muchos trastornos de sensibilidad
cuando la glucosa trastorna o destruye o altera los nervios, el paciente no tiene sensibilidad. Entonces el paciente pone el pie en agua caliente o pone la bolsa de agua caliente y empezamos con el problema de las úlceras por las bolsas de agua caliente. Bien, perfecto. Bueno, entonces podríamos llegar a decir que el pie de alguna manera es uno de los primeros indicadores. Hay que prestar mucha atención cuando aparecen este tipo de cosas en los pies para, bueno, después, por supuesto, con algún médico profesional seguir consultando el grado de diabetes o en qué grado está la enfermedad. Tampoco hay que pensar que el paciente tiene una diabetes y va a tener un pie diabético. Es decir, una diabetes bien cuidada va a tener un pie divino el paciente. Claro. Es decir, llegamos a un pie con un trastorno y hay que eso recalcárselo al paciente que va a tener una patología en el pie siempre y cuando no se cuide de su glucemia, no se cuide de las cosas que hay que cuidarse, del secado, del calzado, de la glucemia como la tienen que, digamos, medir, de la medicación, de la alimentación, de todo eso. Bien. Dani, recién la doctora Usac decía el paciente diabético es especial y muchas veces en ciertas cosas no se cuida. Con la alimentación, según la experiencia en el consultorio, ¿se cuida, no se cuida? ¿Es más o menos consciente? Y hay de toda clase, tenés pacientes que son muy conscientes y hay veces que son extremistas, entonces no quieren comer nada que contenga hidratos de carbono, que contenga almidón. Y después tenés los otros pacientes que no toman conciencia de su enfermedad y que quizás están tomando gaseosas, consumen bebidas o infusiones con azúcar, incorporan alimentos que en ellos es perjudicial. Bien. Miguel, cuando yo arrancaba decía el programa que 1 de cada 2 personas tiene diabetes y no lo sabe. Vos hablaste recién de los estudios, los análisis. Supongamos que a la persona le dan los análisis, como decías, no le dan adecuadamente, correctamente, llega al médico y ¿cómo es el proceso? Porque hay mucha gente que por ahí le da alta la glucemia y ante el miedo se queda con ese dato y evita ir a un tratamiento y después es mucho peor, digamos. Exacto. Tienen que acudir para hacer una analítica general, ¿sí? Un examen general, no solamente analítica, examen general de tanto de los pies, tanto de la piel, ¿sí? Que son por ahí los indicadores que uno ve en su primer momento. Hay algunas características, ¿sí? Como la acantosis nigra que aparece en el cuello. Hay otra característica también, como en el pie, la resequedad de los pies, como habló la doctora. Y bueno, pedimos la analítica y no solamente se pide para ver cómo está la glucemia, se pide en su entorno. Yo te dije en un principio que produce trastornos macro y microvasculares. Uno de ellos son que afecta a la parte renal, ¿sí? Microvascular, y la famosa nefropatía diabética, ¿sí? Y también la retinopatía diabética. Se pide fondo de ojo para ver cómo está el ojo, cómo está la retina, ¿sí? Que son las cosas. Y otra de los que se estudia también cómo está toda la parte metabólica, no solamente la glucemia. Por ahí puede estar alterado también, puede haber hipercolesterolemia, puede haber hipertrigliceridemia. Entonces se estudia toda esa parte para ver si es una diabetes, un síndrome metabólico o una diabetes en sí. Bien, ¿y con el corazón qué pasa? Y el corazón, bueno, hay que estudiarlo también porque como te dije en un principio también son complicaciones macrovasculares, ¿sí? Claro. Que puede haber también trastorno a nivel de la tensión arterial, ¿sí? Y producir también en una etapa muy avanzada insuficiencia cardíaca, ¿sí? También quedó sin hincapié lo que dijo la doctora sobre trastornos a nivel de la periferia de los nervios, ¿sí? Que produce alteración de la sensibilidad. Esa alteración de la sensibilidad se llama neuropatía diabética. Entonces, tienen disminuida la sensibilidad al dolor, ¿sí? Y a veces incluso hasta los infartos no lo saben sentir. ¿Por qué? Porque no tienen una buena sensibilidad. Claro, que esto que también explicamos que por ahí pasa en los pies, que por ahí tienen distintas alteraciones en los pies, como deformidades, úlceras, callosidades, y no la detectan, como tampoco detectan lo del corazón. A veces se golpean o se hacen tratar las uñas, ¿sí? Y tienen una lesión que no se dan cuenta hasta que alguien los mira. Claro, bueno, está bueno también tener atención a esos detalles. Nosotros nos vamos a ir al corte, pero después de la pausa los profesionales van a responder tus consultas en vivo, todas las consultas que ingresan al Facebook. No te muevas, ya volvemos con mucho más Mundo Salud. Clínica de Ojos, 0800-333-6567.
Segundo bloque de Mundo Salud, momento de leer las consultas que ingresan a través de las redes sociales. Vamos a empezar con las preguntas que están llegando a través del Facebook. Ya saben, nos encontrás como Mundo Salud OK o como Mundo Salud Oficial. Preguntas que has estado dejando vos para saber y que los profesionales te respondan. En este caso, Martu Pérez dice, estoy embarazada y me diagnosticaron diabetes gestacional. Estoy preocupada. ¿Cómo afecta a mi bebé esto? Miguel, en este caso, ¿cómo afecta al bebé de Martu la diabetes gestacional? Esencialmente produce macrosomía, o sea, un peso alto, ¿sí? Y puede tener algún trastorno cardiovascular, ¿sí? Bien. Eso es esencialmente lo que puede afectar. Pero bien controlada, no hay ninguna afección. No habría problema para el bebé. Exacto. Dani, ¿cómo tiene que alimentarse una mujer brevemente con diabetes gestacional? Los sí y los no. Bien, es muy importante que tenga una alimentación bien variada para asegurar la nutrición de ella y el crecimiento de su bebé. El aumento de peso debe ser controlado, no debe tener un exceso de aumento de peso. Bien, ahí te hago una pausita. Sí. ¿Cuánto es el promedio? Porque hay gente que dice 1 kilo por mes, hay gente que dice hasta 8 kilos en el embarazo, hay gente que dice 12 kilos está bárbaro. ¿Cuál sería un promedio, más o menos, Bien. de aumento por mes de embarazo? Todo depende del estado nutricional de la persona. Si tiene un peso, un normopeso, la mujer, y va a estar entre los 8 kilos hasta los 11, 12 kilos que va a poder aumentar. Bien, Tal cual. de 8 a 12 sería lo normal, digamos, en un embarazo. Exacto. Y los no tienen que ser bastante rigurosos con esto, con el tema del azúcar simple, de las bebidas azucaradas. O sea, tratar de evitar ese tipo de alimentos que sí van a llevar a un aumento de la glucemia. Bien. Lili, en el caso de las embarazadas, ¿hay algún cuidado específico de la piel? Sí, nutrir mucho la piel porque van a tener piel mucho más seca y tener mucho cuidado con la parte genital, es decir, que hay una mayor predisposición a tener una vulvovaginitis, que es una inflamación, una infección, generalmente provocada, como todo, en diabetes por hongos. Y bueno, consultar con su ginecólogo cada vez que van, el lavado con jabones suaves, con jabones que no sean detergentes. O neutros sería. O neutros. Ajá. No hay problema con los pies ahí o como lo tenemos en otro tipo de diabetes. Bien, entonces mucho cuidado genital también, Más que todo además de genital, la parte de hidratación de la si piel. pica o hay algún prurito o alguna sensación de escozor, decirle a su obstetra que le está pasando eso. Bien, entonces bueno, para cerrar entonces con Martu, no hay problema para el bebé, que era su preocupación, digamos, inicial. Miguel, podemos decir que no habría problema. Siempre y cuando esté bien controlado no hay ningún problema. Con los controles necesarios, Exacto. no habría problema. Bien, pasamos a la próxima pregunta entonces. En este caso Miguel dice, hace poco soy diabético y me gusta mucho la cerveza. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Puedo tomar algo? Dani, consulta nutricional. Bien, en el caso del alcohol siempre tiene que ser medido y aparte que va a estar también, hay que ver otros factores, de que si la persona hace actividad física o va a bailar y no ha cenado o no ha tenido ninguna ingesta de alimentos o si se aplica insulina. Todas estas cosas pueden variar y pueden influir en el consumo de alcohol. Siempre el consumo de alcohol tiene que ser medido, no tiene que ser más de 1 copa para la mujer y 2 copas para el hombre, pero tener en cuenta que un exceso de consumo de alcohol nos puede también producir una hipoglucemia. Bien, la cerveza tiene más hidratos que el vino, porque me parece que viene por ese lado la consulta, como que a veces la cerveza tiene un poquito más de hidratos que el vino, entonces ahí entra en juego con la diabetes. Tal cual, tal cual. Entonces por eso hay que controlar de no sobrepasar la cantidad que debe consumir. Bien. Vamos a la otra consulta entonces, que siguen llegando, dice Yami Lucas, dice, tengo diabetes tipo 2 y se me secan mucho los talones y codos. ¿Hay alguna receta casera para mejorar eso? Liliana. En realidad no hay una receta casera, hay una receta farmacológica, claro. Pero generalmente se usan vaselinas saliciladas al 20 o al 40%, por la noche. Eso ablanda esa hiperkeratosis, esa dureza, y eso les mejora muchísimo. Recordemos siempre el uso de cremas, envases de ureas al 4 o al 10%, después del baño también. Esas dos cosas mejoran muchísimo los talones. Bien, eso es de venta libre, no hace falta receta. La de urea no, y la vaselina pueden llegar a pedirla y cualquier médico se lo puede hacer. Bien. Vaselina salicilada al 20% y si no mejora con eso, al 40%. Bien, para ir cerrando el programa me gustaría, porque lo dijimos al principio, los números hablan mucho, la última encuesta de factores de riesgo dice que los argentinos tenemos sobrepeso,
que hacemos poca actividad física, que comemos pocas frutas y verduras, que tenemos el colesterol alto, bueno, todo mal, digamos, los indicadores, todos malos. Y una de las cosas que decían era el tema de la prevención de la diabetes, que la diabetes se podía prevenir. Me gustaría, antes de ir a la última consulta, que me den algunos tips cada uno para ayudar de alguna manera a mejorar estos indicadores. Una alimentación saludable esencialmente, ejercicio físico, ¿sí? Controles periódicos una vez al año, ¿sí? Sería lo esencial. Bien, Miguel, en ese control periódico, ¿qué sería? ¿Análisis de sangre? Análisis de sangre, un electro, ¿sí? Bien, electrocardiograma. Exactamente. Bien. Sí, esencialmente eso, esa es la base. Los chequeos famosos anuales que deberíamos todos hacernos una vez al año. Exactamente, sí. Bien, cuando hablamos de alimentación saludable, Dani, ¿cuántas frutas y cuántas porciones de verduras al día? Las porciones de frutas y verduras son aproximadamente, o por lo menos 5 al día, pero en cuanto a lo que es alimentación, me gustaría recalcar el tema de las bebidas azucaradas. Se ha aumentado mucho el consumo de bebidas azucaradas y esto se está viendo de que hay mucho más cantidad de personas con obesidad y personas con diabetes. Entonces, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, fomentar el consumo de agua, que es lo más seguro y lo que nos va a poder prevenir este tipo de complicaciones. Bien, ¿qué pasa con los chicos y la diabetes? Porque uno ve muchos chicos con sobrepeso que consumen azúcar en abundancia. ¿Qué pasa con esos chicos y la diabetes? Y hoy en día se están viendo muchos niños, muchos chicos, adolescentes con diabetes tipo 2, que es la que nombraba el doctor, que no es una diabetes autoinmune, no es una diabetes que su páncreas no está funcionando, sino que es por los malos hábitos que hay, por el exceso de calorías que están consumiendo, el exceso de azúcar y el sedentarismo que hay. Bien, entonces, más frutas, más verduras, más actividad física. Liliana, ¿qué le sumamos a estos consejos? Yo algunas cosas como en la piel, pero lo primero y principal es decir que hay una cuestión genética que no podemos dejar y variarla, ¿no? Tenemos un código genético ya estructurado, pero si podemos sumar todo esto, nos va a ayudar a que estemos bien. Mucha crema, cuidados del sol, secarnos bien entre los dedos, cuidado ginecológico, con eso tenemos que estar más que bien. Bien, y estar atento a eso que vos decías, cositas que aparecen en los pies, pequeñas Por lesiones. supuesto. Más vale prevenir que curar, ir y consultar. Exacto, mucha gente viene con tiñas, con intertrigos muy grandes y son diabéticos y saben que tienen que cuidar el pie y vienen ya con el pie bastante destruido, necesitamos 6 meses para mejorarlo. A eso tenemos que apuntar, a no tener un gasto médico tan grande de tantos meses cuando eso lo podemos prevenir muchísimo. Bueno, es importante esto. Miguel, sumamos algo más. Quería agregarle a lo que ha dicho acá la licenciada con respecto a los niños, ¿sí? Hoy en día hay mucho sedentarismo, mucha compu, mucho celular, tablet, muy poco deporte, ¿sí? Y mucha comida chatarra. Bien. Entonces eso hace que hoy en día estén apareciendo más diabéticos tipo 2 en niños y adolescentes. Bien, bueno, es importante eso. De todas maneras, el sábado que viene vamos a estar hablando de la primera infancia y todo esto seguramente lo vamos a ir profundizando porque hay un montón de temas de los chicos que nos preocupan. Nos vamos con la última consulta antes de despedirnos. Última consulta del Facebook. Sonia dice, mi mamá es diabética desde hace 5 años, yo tengo 31 y sin síntomas, pero tengo miedo. ¿Es hereditaria esta enfermedad? Bueno, en alguna parte, recién Liliana dijo el código genético. Miguel, ¿sumamos algo más? Tiene algunas partes son hereditarias en algunos pacientes, pero volvemos a hacer hincapié sobre que más allá de lo hereditario, ¿sí? Hoy en día estamos hablando de la falta de una alimentación no saludable, ¿sí? El sedentarismo, y eso hace que hoy en día estemos con muchos más pacientes diabéticos, pero más que nada por resistencia a la insulina y no tanto por ser hereditario, ¿sí? Bien. Sí, más la que se adquiere, digamos, la adquirida por malos hábitos. Por malos hábitos en todos sentidos, o sea, como volvemos sin hincapié, alimentación, ejercicio, cuidados del organismo, cuidado de la piel, esa sería la causa esencial. Tenemos la que es hereditaria, pero hoy en día tenés un 15% diabético que viene siendo esa parte. La mayor parte generalmente es por los malos hábitos. Bien, Dani, quiero que nos quedemos con este número, el número de la glucemia. ¿Cuánto tiene que salir en el análisis de sangre la glucemia para uno prestar atención e inmediatamente concurrir al médico? Bien, lo normal tiene que estar entre 70 y 110.
Ya por encima de 100 ya nos empezamos Un amarillito el semáforo. Un amarillito. Entre 110 y 125 ya sería como una prediabetes, donde hay que hacer cambios de estilo de vida, cambio de hábitos alimentarios, más actividad física. Y ya cuando supera los 126, bueno, ahí obviamente hay que hacerle los controles, pero ya la persona presenta diabetes. Bien, perfecto. Entonces, bueno, es importante esto, ir al médico, hacerse los análisis, como decía el doctor recién, no solo análisis de sangre, hacerse electrocardiograma, empezar a incorporar actividad física, empezar a incorporar frutas y verduras. Lili, cortito, ¿cuántos minutos de actividad física recomendamos? Por lo menos 30. 30 minutos diarios. 30 minutos Los diarios, no 150 hace semanales. falta terrible. Puede Una ser caminata. una caminata rápida y que sintamos que nuestro corazón esté un poquito más con una frecuencia mayor. Bien, y siendo Con dermatóloga, te va a decir siempre con protección pantalla solar, por supuesto. ¿Qué número? Y más de 50. Más de 50. Si somos más morenos, podemos tener un 30. Puedo Bien. ser un poco más... Más permisiva, Sí. pero siempre con pantalla solar. Siempre. Bueno. Y anteojos si son con ojitos muy claros. Bien, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gracias. Miguel, Gracias muchísimas por la gracias, invitación. Dani, muchísimas gracias, Lili. Gracias Será a hasta ti. la próxima edición y bueno, a tomar en cuenta todos estos consejos, a incorporar los hábitos saludables y bueno, ojalá que la próxima encuesta de factores de riesgo los números vengan mucho mejor para todos los argentinos. Nos reencontramos el próximo sábado donde vamos a estar hablando de primera infancia. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.